Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Godínez, soy médico especialista en rehabilitación y bueno, el día de hoy vamos a ver un poco de la clase de rehabilitación pulmonar. Tenemos que hacer un repaso de la anatomía y fisiología pulmonar o respiratoria. Y bueno, vamos empezando. Hay que entender la cavidad de la parte de lo que es nuestro mediastino, lo que vamos a encontrar, esos pulmones, ese corazón. Es una cavidad en específico que en esa zona se va a encontrar justamente sitios muy importantes y esenciales para la vida. Entonces, por eso se encuentra bien protegido por nuestra parrilla costal, que es nuestro corazón, esas capas de nuestro corazón, el pericardio. También tenemos la pleura pulmonar, que nos va a estar dividiendo cada uno de nuestros componentes, donde están juntos pero no revueltos. Entonces ese aparato respiratorio nos vamos a ir viendo poco a poco, donde compone desde la parte más superior hasta la parte de los pulmones o la base de los pulmones. Llega a ser una gran parte, y cuando hablamos del sistema o el aparato respiratorio no solamente hay que pensar en pulmones, sino en un completo, ¿sí? Entonces esos pulmones, si bien es algo básico, también tenemos que empezar desde la parte de arriba, desde la nariz. La nariz es un componente muy importante, tiene su cavidad nasal, donde vamos a encontrar que va a empezar a hacer ese primer filtro, nos va a permitir humidificar el aire, va a permitir ponerle una mejor temperatura, va a tener senos paranasales, que nos va a permitir hacer todo esa filtración, por lo cual entonces se podría decir que es más fisiológico realizar una respiración por la vía nasal que por la vía oral, ¿sí? Pero al final de cuentas terminan llegando a un sitio muy similar, que es nuestra faringe. Esa faringe que después se va a convertir en un sitio muy importante, que termina en nuestra epiglotis. Esa epiglotis, que es lo que nos va a decir si se va para la tráquea o se va para el esófago. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo en pacientes que tienen problemas neuromusculares, pacientes neurológicos. Este control de la epiglotis o problemas de la deglución posteriormente se convierten en problemas respiratorios. Entonces, tenemos un sitio muy importante a trabajar en los pacientes que tienen trastornos de la deglución, para no llevarnos después a un problema respiratorio como podría ser una neumonía. Entonces, en esos pacientes es algo que siempre estamos tratando de evitar y de cuidar bastante. Bien, entonces esa epiglotis va a ser ese paso, ya sea para el esófago o la tráquea. Y bueno, nuestra tráquea pues son anillos cartilaginosos, que nos va a permitir esa expansión. Tenemos aquí se me estaba pasando la parte de la laringe, que también es parte del filtro importante, es donde se encuentran nuestras cuerdas vocales. Y vamos a ver que esa tráquea, justamente pues ese conducto aéreo que nos va a permitir llegar a o dividirse en bronquios para llegar a formar nuestro árbol bronquial, ¿sí? Entonces esos bronquios, que pareciera que son iguales, cada uno va teniendo ciertos componentes diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la parte de nuestro corazón que va a ocupar un espacio. Entonces, si lo vemos desde un punto anatómico o topográfico, nuestro bronquio derecho siempre va a ser, o va a tener una mayor posibilidad de que sea más ancho, a diferencia de lo que va a ser del lado izquierdo. Entonces ese árbol bronquial justamente nos va a permitir hacer una división muy extenuante. Ahorita, para un curso express, pues no podemos pensar en que fuera de gran manera o aprenderlos todos, pero hay que entender que cada uno de nuestros bronquios va a irse dividiendo cada vez más, se va a convertir en bronquiolos, ese bronquiolo todavía se va, o bronquiolos terminales posteriormente, donde ya vamos a ver que se va clasificando cada uno por una forma cotidiana, dependiendo, o una numeración, para poder hacerlo ya más explícito y entender cuál es cuál. No es necesario que se lo aprendan ahorita, pero que tengan bien claro que existen. Y bueno, justamente para qué, para que al final nos dé esa parte o el árbol bronquial, que lo podremos entender como un árbol al revés, donde al final de cuentas vamos a tener esos alvéolos, que es la unidad funcional.
Esa unidad funcional pues son como pequeños sacos donde va a llegar vena y arteria, ¿sí? Si se dan cuenta, normalmente todos los dibujos se encuentran representados como arteria la roja y vena la azul. Aquí es al revés. La arteria o la arteriola pulmonar es azul. ¿Por qué? Porque a pesar de que sale de la arteria pulmonar, esa arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada. ¿Sí? Entonces, como lleva esa sangre desoxigenada, aunque sea arteria y su tejido sea arterial o histológicamente sea una arteria, llega justamente a nuestro alveolo y aquí donde haces todo ese proceso de hematosis que ahorita vamos a ver, después se lo lleva la vena o la vénula pulmonar para llevarla a las venas pulmonares del corazón y pueda ser transmitido ya de una manera pues oxigenada. Pero no solamente es lo único que cuenta nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque necesitamos uno, que nuestro sistema nervioso se encuentre de la mejor manera, porque eso al final de cuentas lo que va a llevar a ese control, es el jefe, es el que nos va a decir, el que se mantenga automatizado. Tenemos que tener nuestro núcleo respiratorio presente sin ninguna afectación, que era lo que se comentaba ahorita en estos tiempos de COVID, que pudiera tener alguna afectación posiblemente nerviosa y que eso estuviera afectando el centro de la respiración y nos pudiera estar llevando a una insuficiencia respiratoria, a lo mejor con un trasfondo neurológico. No sabemos todavía ciencia cierta si así sea o no, pero se puede ver eso implicado. Nuestra caja torácica, muy importante, y nuestros pulmones, nuestros músculos respiratorios, perdón, que van a ser justamente con lo que terapia física va a trabajar más, con la parte neurológica, con la parte esquelética y con la parte muscular. Más allá de la cuestión pulmonar, vamos a trabajar específicamente con esto, con lo que podemos reentrenar. ¿Para qué? Para desarrollar esa hematosis, que era lo que les comentaba. Recordar que pues nuestra hemoglobina es la que transporta tanto nuestro oxígeno como nuestro dióxido de carbono y nuestro alveolo se va a encargar de eso, de hacer ese intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno que se llama hematosis. Esa hematosis nos va a permitir que se vaya por esas venas pulmonares, llegue al corazón y el corazón distribuye sangre oxigenada. ¿Para qué? Para que al resto de nuestras células les llegue oxígeno y pueda hacer una respiración celular. Eso sería propiamente lo que entenderíamos como una respiración. Esa respiración celular, donde a partir de todos los procesos bioquímicos se obtiene energía con la necesidad de nuestro oxígeno. Y después nuestra célula va a desechar nuestro dióxido de carbono, bicarbonato, para facilitar otra vez a llegar a nuestro corazón y el corazón lo mande al pulmón y poder hacer esa distribución nuevamente o la hematosis para hacer ese intercambio gaseoso. Bueno, hay que entender que la respiración, hablándolo como el proceso ya adecuado, sería una inspiración o ya grandes rasgos, inspiración y expiración. In de adentro, ¿sí? En esa inspiración vamos a ver que van a suceder diferentes aspectos. Nuestra economía o nuestra energía corporal se va a dedicar principalmente al momento de la respiración a eso, a la inspiración más que propiamente a la expiración. En la inspiración, los músculos intercostales externos se dedican, se contraen, las costillas se elevan, toda esta parrilla costal permite una movilización. Y algo importantísimo, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo. Ahorita vamos a hablar más propiamente de nuestro diafragma. La caja torácica aumenta de volumen y el aire permite o se puede entrar a los pulmones. Y en la expiración, hablamos que esta expiración es un proceso pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque al momento en que la inspiración descansa, permite que se haga la expiración. Los intercostales externos se relajan, las costillas caen, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye de tamaño y el aire sale de los pulmones. ¿Qué quiere decir? Entonces, todo esto, la energía vamos a gastar para inspiración y al momento de relajar todo lo que se
toda la energía que se gastó aquí va a permitir que de una manera automática se lleve la aspiración cuando hablamos de algo fisiológico o no tenemos que hacer ninguna expulsión de algún material o algo. Bien, entonces esa fisiología del aparato respiratorio a grandes rasgos, dirigido a la parte de terapia física, vamos a ver que tiene una parte inspiratoria y una expiratoria o expiración también, pero va a tener una parte de una presión intratorácica, nuestro mediastino, esa pleura que va a recubrir los pulmones, tiene una presión negativa. Esa presión negativa es como un atrapasuegras, o si ustedes han escuchado, a lo mejor no lo han vivido, pero lo han escuchado, me imagino, de algún chupetón, ¿sí? Si ustedes agarran su mano y hacen una ligera succión de la piel y después o si siguen haciendo la succión y retiran la mano, van a ver o tratan de retirar la mano que va a ser difícil, porque justamente esa succión es una presión negativa. Entonces la pleura hace eso, es como si estuviera haciendo una succión hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que esa presión innata, ¿sí?, permita que los pulmones se mantengan expandidos. Si esa presión negativa colapsa, entonces los pulmones por peso van a colapsar. Y eso, cuando se pierde esa presión negativa, puede ser por diferentes causas, que después lo vamos a ver, pero lo más común puede ser un neumotórax. ¿Qué es eso? Que en lugar, en nuestro espacio, entre nuestra pleura y nuestro pulmón, pues haya aire, ¿sí? Alguna lesión, alguna costilla, alguna punción que haga que justamente se pierda esa presión negativa, ¿de acuerdo? Y no podemos olvidar que nuestra caja torácica es móvil, chavos, es móvil. Nos va a permitir que nuestras costillas, nuestras articulaciones costovertebrales se van a estar movilizando. A pesar de que se vea de una manera rígida y nos dé esa protección, permite cierto grado de movilidad. Se dice que es en asa de balde. ¿Por qué? Porque justamente nos va a permitir que sea más lateral, hacia arriba, y normalmente todos vamos a identificar ese aumento de la caja torácica, de las clavículas de la escápula, como el momento de la inspiración. Pero no es lo único, ¿sí? Porque podemos movilizar, podemos hacer aquí como se muestra en Kapanji, que se expande más y más nuestra caja torácica hacia arriba cuando está inspirando y hacia abajo cuando está la expiración. Pero algo importantísimo es la parte muscular. Tenemos músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Músculos que se van a encargar de hacer la inspiración y músculos que se van a encargar de hacer la expiración. El principal músculo inspiratorio que no se les puede olvidar, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, aquí tenemos en la diapositiva, siendo congruentes con la diapositiva, son justamente nuestros músculos que vamos a identificar que nuestra expiración es una parte pasiva, ¿sí? Esa expiración es pasiva porque se relaja el diafragma. Al momento en que se relaja el diafragma, permite que entre aire. Entonces, la aspiración es pasiva propiamente, pero cuando hablamos de músculos principales y músculos secundarios o accesorios, que por ejemplo el paciente tiene trabajo para sacar o toser o para sacar el aire, necesitamos que actúen diferentes músculos. ¿Cuáles serían nuestros principales músculos? Uno, nuestros intercostales internos. Recuerden, una forma fácil de acordarse cuáles favorecen o cuáles intercostales son los que favorecen a la inspiración. Es porque la expiración con E son los intercostales con I internos, mientras que el proceso de inspiración es con los intercostales externos, ¿sí? Es cruzada las letras. Inspiración, intercostales externos. Expiración, intercostales internos. Bien, entonces regresando a esos intercostales internos y ese abdomen, van a permitir que se haga una compresión y se pueda ahora sí sacar todo ese aire. Mientras que en nuestra
de nuestro lado por diafragma o de nuestro lado